Contigo en la distancia estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este Museo Nacional de las Intervenciones. Mi nombre es Julieta Cabriada, soy la subdirectora técnica de este hermoso recinto. Les doy las gracias a nombre de la maestra Cecilia Jerez Velasco, directora, por venir a esta cita el día de hoy, esta tarde. Nos da mucho gusto que estén dándole seguimiento a este proyecto nuevo que tenemos con la sociedad civil de Tertulias a la Orden. Esperemos que les guste y podamos aprender un poquito más otra cara de la historia comercial. El próximo mes hablaremos de los charros en la historia, entonces también los esperamos aquí en el museo. Y sin más, le doy la palabra a mi compañero Marcos. Gracias. Pues buenas tardes. El Museo Nacional de las Intervenciones, parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahora como parte de la Secretaría de Cultura, pues tenemos como tema la mujer guerrera, vale por dos en este proyecto de tertulias, una manera de entrar a la historia en una tarde, noche de café. Y pues yo entraría a presentar a nuestros ponentes y moderadores con una pregunta sobre todo, ¿verdad? ¿En qué proceso la mujer, en qué proceso histórico la mujer no ha estado? Y pues la primera ponente que voy a comentarles, María del Carmen Soto Valderas, es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, obteniendo la mención honorífica con la tesis titulada Historia del acervo histórico de la Colegiata de Guadalupe y su vínculo con los expedientes sobre la tradición guadalupana 1750-2003. Se ha especializado en trabajos relacionados con archivos históricos, eclesiásticos y particulares, además de elaborar curadurías de diversas exposiciones en recintos como el Museo Nacional de Antropología, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en el Centro Cultural Futurama, en la Alcaldía Gustavo Amadero y en el extranjero, en el Flaxo, en Ecuador. Así como eso, tiene también un gran historial de actividades profesionales en diferentes lugares. Faustino Amado Aquino Sánchez, como moderador, doctor en Historia por la UNAM, su línea de investigación, Historia de las Intervenciones en México, autor de diversos artículos sobre el siglo XIX mexicano y las intervenciones extranjeras. Claudia Altaira Pérez Toledo, licenciada en Historia y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia el doctorado en Pedagogía en la misma institución. Sus líneas de investigación son Historia de las mujeres en el siglo XX e instituciones de educación superior en el siglo XIX y XX. 2008-2011 trabajó en el archivo del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. En el 2017 colaboró en el equipo curatorial de la exposición Experiencias y Vanguardia, 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, entre otras participaciones que tiene dentro de la vida académica. Ana Daniela Rivas García, como moderador en esta tertulia, historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, interesada en el periodo del siglo XIX mexicano, profesora de Historia de preparatoria y guía de turistas, desde luego en los temas que tienen que ver con la historia de México. Y
un compañero investigador de ese centro de trabajo también, igual que el compañero Faustino, Ranulfo Gaspar Hernández, maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, sus líneas de investigación: la masonería en México, siglo XIX, independencia de México, la intervención española 1829, la intervención norteamericana del 46-48, la intervención francesa del 62-67, así como el periodo del Porfiriato. Sus publicaciones más recientes son Marcas de la tecnología moderna como parte de un discurso museográfico, Los hermanos caballeros de los Olivos en la intervención segunda francesa, Marcas masónicas y grafitis novohispanos en el siglo XVI, dentro de sus últimas publicaciones. Bueno, sin más, pues entramos al tema. Una mujer guerrera vale por dos. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a todos los ponentes. Nuevamente quiero agradecer al Museo de las Intervenciones por esta oportunidad, a la Orden de Guadalupe y a todos ustedes por estar aquí. Como bien lo dice el título, ahí hay café, por favor, sírvanse para platicar a gusto en esta hora que vamos a estar. Ya nos presentaron, el tema es las mujeres en la historia. Así que esta plática lo haremos lo más amena posible, lo más tranquila, lo más sencilla, para que todos podamos charlar. Al final, el público puede intervenir con algunas preguntas hacia los ponentes y nosotros iremos también dando nuestras opiniones sobre el tema. El tema con el que vamos a empezar es, por cierto, intervenciones breves y para que todos podamos, ¿vale? El tema de la tertulia se centra en las mujeres en la historia y cómo a través de su participación hemos cimentado nuestra patria, ya que los sucesos nos han demostrado que el heroísmo no tiene género. Así que voy a dar la palabra a un Faustino. Bueno, sí, otra vez gracias por su presencia. Sí hubo una pequeña confusión ahí en el título inicial, era Mujeres Guerreras, pero en realidad vamos a hablar en general de la mujer en la historia de México, ¿no? Y para empezar, nuestra compañera Claudia va a introducirnos en el tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Tratando de responder a la pregunta inicial acerca de las mujeres que han participado en procesos históricos, pues hay que llamar la atención sobre el tema de historia de las mujeres. ¿Por qué historia de las mujeres y no historia de la mujer? Porque hay diferentes tipos de mujeres, diferentes condiciones, diferentes características, tanto económicas, políticas, sociales, y al abonar a este tema estamos abonando también a la historia en general, a la relación entre los sexos, y como todo en la disciplina histórica, se va reelaborando, nuevos temas surgen, y en este caso es muy importante hablar sobre la contribución de las mujeres en distintos procesos, porque se ha llamado la atención del olvido, de la ausencia que han sufrido por parte de investigadores, y es un gusto estar en uno de estos espacios de difusión en donde se aborde el tema. Y más cuando nos encontramos en un momento en donde las mujeres se están tratando de hacer escuchar. Y así pasó en los siglos anteriores. Entonces les voy a hablar un poquito acerca de los inicios del siglo XIX, de una manera panorámica, hablando que si bien pues sí se tiene una idea de que la mujer se encontraba sometida en una relación desigual con el hombre, sujeta prácticamente a la figura masculina del padre, del hermano, del esposo. También las hubo aquellas que se hicieron cargo de su familia, de negocios, entre muchas otras actividades. También podemos decir que el siglo XIX fue un siglo bisagra. ¿Por qué? Porque en las primeras décadas se da el surgimiento del feminismo como una corriente que busca la igualdad entre los sexos. ¿De qué se trató? De buscar la igualdad en cuanto a derechos políticos, sociales, acceso a la educación, y vemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1848,
será una de las primeras convenciones de mujeres. Asimismo, en otros lugares del planeta, del mundo, por ejemplo en Inglaterra, se dan los primeros intentos de educación superior para las mujeres como un ingreso más generalizado. Hablando de la situación de la Nueva España, antes de que se diera todo este proceso y movimiento de la independencia, pues estamos hablando de una población de 6 millones de habitantes, en el que aproximadamente la mitad eran mujeres. ¿Qué sucedía? Bueno, teníamos, al igual que nuestros compañeros países de Latinoamérica, pues una herencia marcada por la religión católica, por un colonialismo, un mestizaje, y bueno, esto prácticamente afectaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Finalizo por el momento mi intervención para dar paso a otro de mis compañeros. Sí, nuestro compañero Gaspar trae 2 casos de mujeres destacadas en la Guerra de Independencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por los que organizaron las tertulias, y pues comenzaré con el tema directamente porque tenemos muy corto tiempo cada ponente. Yo diría que las mujeres, el papel de las mujeres en la independencia de México son muchas y son infinitas. Mencionaré algunas de ellas, pero voy a precisar nada más de 2 casos, en este momento nada más de uno. Dentro de estas mujeres que estuvieron a la independencia, ¿sí se oye ahí? A la independencia de México sobresalieron Antonia Nava, Antonia Peña, Altagracia Mercado, Josefa Ortiz de Domínguez, María Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez, conocida como la Güera Rodríguez. Entonces, así como estas, hubo muchísimas más que de una manera estuvieron ligados al movimiento insurgente, ya sea porque simpatizaban o colaboraban, o también porque comenzaron algunas de ellas a protagonizar reuniones clandestinas, literarias o secretas para discutir las nuevas ideas que se estaban dando en Europa, como era soberanía, independencia, libertad. De acuerdo con ello, pues también hubo algunas que también participaron de manera que otorgaron material para poder construir las dichosas imprentas, ¿no?, para darle auge al periodismo. Y finalmente también hubo mujeres que apoyaron económicamente a la insurgencia. Así tenemos que el primer caso sería el de Josefa Ortiz de Domínguez, donde vemos que Josefa es conocida como la corregidora de Querétaro y sobre todo contrajo matrimonio con Miguel Domínguez. Josefa pues fue una de las que participó también en el inicio o en la emancipación, y fue una de las pioneras porque en 1810 tuvo la oportunidad de reunirse con Miguel Hidalgo, y allí comenzaron a plasmar juntos esas ideas de emancipación. Desgraciadamente, por ajenas a que la información que ellos tenían, fueron descubiertos, y Josefa fue la primera en alertar a los insurgentes de que el movimiento había sido descubierto, y por lo tanto se adelantó la lucha de independencia, y de allí pues comenzó a tener participación ella de manera clandestina, pero también fue acusada de apoyar al movimiento. Estuvo hecha prisionera en el convento de Santa Catalina, y va a ser con el virrey Apodaca que logra su libertad, y finalmente continúa ya viviendo todavía en la época del México independiente. Todavía tuvo la oportunidad de estar ligada con la logia yorquina, que la trajo Roberto Poinsett, y
por causas de una enfermedad, pues murió, pero es una de las pioneras de la lucha de independencia. Hasta aquí sería mi primer caso. Sí, sí, en efecto, en el siglo XIX, que es cuando se da la historia más, yo diría que cuando empieza la historia más interesante de México, porque hay un chiste que dice que de la época prehispánica no sabemos nada, en la época colonial no pasó nada, y del siglo XIX para acá lo mejor es no decir nada, ¿no? Y sí, en efecto, en el siglo XIX yo creo que es cuando empieza lo interesante, la acción, ¿no? Como diríamos en términos cinematográficos, ¿no? Y sí, las mujeres estuvieron bastante sometidas durante casi toda la historia de la humanidad, y su participación pues sí se limitaba un poco a ser enfermeras, a aportar hijos a las causas guerreras, a ser espías, a llevar y traer correspondencia, en fin, ¿no? Y hace rato estaba leyendo un libro sobre las mujeres en la historia, publicado en 1975, y me estaba riendo un poco porque las frases que utiliza el autor en la introducción eran como esta: las mujeres en la historia de México aportaron hasta donde daba sus limitadas fuerzas, hasta donde daba su limitado carácter de mujer, ¿no? Hicieron lo que pudieron, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, bueno, me quedé pensando, bueno, si lo oyeran nuestras niñas ahorita en Reforma, lo pintaban de morado, yo creo, ¿no? Pero sin embargo, en ese mismo libro hay dos casos interesantes de mujeres que no se limitaron a su, digamos, al rol femenino tradicional que se les asignaba en esa época, sino que fueron realmente mujeres soldado, ¿no? Una de ellas fue Ignacia Ricci, que desde joven asumió labores de corte masculino, ¿no? Fue administradora de la hacienda de su familia. Durante la guerra con los Estados Unidos se involucró en política, denunció la traición de Santa Anna, actuó como espía durante la ocupación norteamericana en el norte, etcétera, ¿no? Y ya en la intervención francesa lanzó una convocatoria para formar corporaciones militares formadas por mujeres, ¿no? Es un caso bastante, obviamente no tuvo éxito la convocatoria, y ella en lo individual solicitó su ingreso al ejército. Su actitud era tan masculina que tenía amigos militares de alto grado, que luego le dieron el grado de alférez y le asignaron nada menos que a un cuerpo de caballería. O sea, además era buena jinete, se supone, ¿no? Y en la zona de Michoacán, ella participó en la guerrilla con los famosos chinacos, y llegó a ser muy famosa en el estado de Michoacán. Pero obviamente yo creo que se trata de un caso de lesbianismo, porque en una ocasión, después de un combate en el que se lució, incluso yo creo que opacó a sus compañeros, fue objeto de burlas y de bromas pesadas, al grado de que, bueno, esto la afectó tanto que esa misma noche se suicidó, ¿no? Entonces yo creo que fue un caso de lesbianismo un poco mal manejado, ¿no? Y más en una época en donde eso era absolutamente reprobable, ¿no? No sé si tengo tiempo. ¿Sí? Bueno. El otro caso es de otra Ignacia. No les digo las nachas porque en México sería Ignacia Ricci, Ignacia Ruiz, ¿no? Esta Ignacia Ruiz era la concubina de un comandante de chinacos, también, otro caso de mujer soldado de caballería. Y esta mujer era tan famosa que llegó a desmontar, bueno, era tan hábil
en el combate en las escaramuzas de caballería, que llegó a desmontar a varios soldados franceses, ¿no? Varios enemigos franceses. Cuando su hombre cae en un combate, ella hereda el mando de la guerrilla. Y como comandante, bueno, se destaca tanto que le dan el grado de mayor de caballería a esta mujer, ¿no? Y bueno, cuando acaba la guerra, se disuelven los chinacos, y hasta 1870, o sea, eran mujeres, esta obviamente no era lesbiana, pero sí se trataba de mujeres bragadas, porque con la experiencia de la guerra y todo esto, ella muere de manera muy peculiar, porque se retira del ejército, pone una pequeña tienda aquí en la capital del país, y en un baile le da por escandalizar y pelearse con otra mujer que acaba apuñalándola, partiéndole el corazón a la mitad, y pues prácticamente era una María Félix casi, ¿no? De veras, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una muestra de cómo esta concepción que todavía en 1975 se tenía de que las mujeres aportaron a la historia de México hasta donde sus débiles fuerzas les permitieron, pues como que queda bastante en duda, ¿no? No sé quién quiera continuar. Siempre va a ser curioso que somos el sexo débil, pero a lo largo de la historia demostramos que no somos tan débiles. La Malinche, por ejemplo, Sor Juana Inés, todo lo que tuvo que afrontar, nuestras insurgentas, que pues de débiles tenían poco, y aparte siempre se nos va a calificar o de lesbianas, de machorras, de es que esa mujer se salió de su casa. Hay un caso muy particular que ahorita lo voy a mencionar porque pues es su año y merece una mención. Doña Leona Vicario, espero hayan escuchado de ella, es una de las tantas insurgentes mujeres que participa. Tenemos muy poca documentación sobre todas las mujeres que llegan a participar, pero de verdad fue infinita la cantidad. También en la Revolución hay muchas mujeres participando, pero vamos a regresar a 1810. Esta mujer era una niña rica, tenía todo, no le faltaba nada. Sin embargo, decide unirse a la insurgencia, a pesar de todo, a pesar de lo que el qué dirán. Ella dice, yo tengo que pelear por la libertad de mi patria, y se une a la causa de Hidalgo. Ella va a dejar todo, literalmente, toda su fortuna, su comodidad de la casa en la que vivía, y sale como los hombres siempre han sido libres. Entonces ella sale, se va. Obviamente la van a tachar de machorra, de lesbiana, de es que no sé qué, y hiciste y te saliste de tu casa. ¿Cuándo has visto que una señorita se salga de su casa? Ella se sale, está mal visto, o sea, no, ubíquense, ¿cómo se va a salir de su casa? Ella cuando se une a la causa insurgente, para estas épocas sería muy jovencita, tendría 20 años, era una niña. Para ese entonces ya estaba más que dejada, ya estaba para vestir santos. No, perdón, esa es la realidad, mujeres. Ya, si no estamos casadas a los 14, 16, ya te perdiste, ya vete a enclaustrar, por favor. Entonces, Leona, a sus 20 añotes, no estaba casada, no tenía hijos, no tenía un contrato matrimonial, no tenía un hombre que la protegiera. Entonces, imagínense, no, o sea, de verdad era la comidilla de todas las tertulias. Y luego se une a la insurgencia, peor, era más mala que la carne de puerco, más mala que Hernán Cortés, más mala de lo que sería Santa Anna. O sea, imposible, y aparte eran amigos, hay spoiler, Santa Anna y doña Leona eran amigos. Bueno, eran conocidos. Sí, conocidos, se cruzaban ahí de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, entonces doña Leona va a empezar a aportar dinero, porque doña Leona va a ser peculiar por donde la veamos. Tenía dinero, era independiente, no estaba casada, les repito. Sabía leer, sabía escribir y de corridito. Sabía bordar, obviamente, sabía el catecismo, pero sabía leer. Y tenía una biblioteca personal, doña Leona.
Actualmente, ¿quién tiene una biblioteca? Doña Leona la tenía, era mujer del siglo XIX y tenía una biblioteca impresionante, tenía libros en francés, los bestsellers ingleses, bueno, doña Leona era una mujer increíblemente cultivada, incluso para nuestras épocas. Ella leía mucho, pintaba, cantaba, no era un estuche de monerías esa mujer. Entonces ya estaba en la insurgencia, se va, obviamente la Inquisición la persigue por mujer, por insurgente, por todo, tenía todo lo malo que pudo tener uno. Va a pasar ahí unos años dentro de la insurgencia, vive todo el periodo, todo lo que ya conocemos, regresa a su casa ya con la consumación, pero obviamente regresa con el estigma de te saliste de tu casa sin estar casada, te casaste dentro de la insurgencia con un tipejo ahí, clase mediero, que nadie conocía, un tal Andrés Quintana Roo, que bueno, entonces imagínense, ¿no? O sea, si de por sí hablaban mal de ella, van a hablar peor. Aparte de doña Leona, yo siempre me la imagino una mujer de carácter. Andrés Quintana Roo, ¿han visto retratos? Andrés Quintana Roo era la cosa más dulce, hermosa y tierna que uno puede encontrar. Ese amigo tierno que todos tenemos. Él era Andrés Quintana Roo, el hombre más carismático de todo México, casado con doña Leona Vicario, la mujer que se sale, la dueña. Ella era más, yo le calculo que yo creo estaba en su fortuna, ahí se iba con la de Slim actualmente. O sea, doña Leona no era cualquier cosa, ¿eh? Era una de las mujeres más ricas de la Nueva España para 1805. Su biógrafo nos dice que era muy rica, muy, muy rica. Entonces yo digo, pues ahí se iba con un quite con don Slim. Entonces se casa, ¿no? Tienen sus hijas, pasa el tiempo, ya está la consumación, todavía no llega Santa Ana, pero ya tuvimos nuestra primera intervención en 1829, nuestro primer golpe de Estado, ya ya se va Iturbide, ya se va Vicente Guerrero, entonces llega Anastasio Bustamante, estos hombres también así de se hace lo que yo digo porque aquí yo mando, así era don Anastasio. Y Leona le dice, pues ¿qué crees? A mí no me mandas, papá. Entonces, obviamente, aparte de todos los problemas que tenían, don Andrés no encontraba trabajo, porque era un pobre abogado de Yucatán, que había estado en la insurgencia, que había peleado al lado de Morelos, que era amigo de Morelos, que había estado en el gabinete de Agustín de Iturbide. O sea, bueno, el hombre tenía también cola que le pisaran por donde lo viéramos. O sea, él hubiera estado en Wikileaks durante semanas. Entonces, obviamente, nadie le quería dar trabajo. Sobrevivían gracias al liderazgo de doña Leona Vicario. ¿Saben la vergüenza que es eso? Que tu mujer te mantenga. Bueno, hay hombres que no les importa, pero en general, la vergüenza de que tu mujer te mantenga. Porque don Andrés no tenía capital. Entonces, imagínense. Por fin ya encuentran trabajo, pero don Anastasio se va a dedicar a hacerle la vida imposible. ¿Por qué no? Eso no pasa, ¿verdad? No pasa. Le va a hacer la vida imposible a don Andrés. ¿Quién creen que lo defiende? Doña Leona saca las garras y dice, es mi hombre, a mi hombre nadie lo toca. Entonces, pues se empiezan a cartear. También por ahí llega otro hombre que se han escuchado, don Lucas Alamán, hay varias calles con su nombre. Era un tipazo también él, gran historiador, pero híjole, tenía un defecto. No le caía bien doña Leona Vicario. Vamos a dejarlo así, no le caía bien doña Leona Vicario. Entonces, ella le va a empezar a atacar y le va a decir, qué vergüenza que tu mujer te tenga que defender porque de poco hombre no lo bajó al don Andrés. Entonces, don Andrés, imagínense así todo delgadito, así como, híjole, no, ya, Leona, por favor, amor, ya, no le escribas, no le contestes. Y doña Leona, no, yo tengo que responder porque es una afrenta a mí, a la patria, a ti, a México, por la libertad que peleamos, y este hombre viene a derrocar a Vicente Guerrero. No, eso no se vale. Doña Leona siempre, hasta el último día, peleó por la libertad y la igualdad en este país. Ojalá estuviera viva. Qué tanta falta nos hace, pero bueno. Entonces empiezan a cartear, don Lucas Alamán le entra y también le empieza a decir, es que pues tú te saliste, acuérdate hace más de 10 años, porque yo me acuerdo, lo tengo aquí anotado, te saliste de tu casa y no regresaste casada y con hijos. Entonces doña Leona así como, ay, bueno, sí me salí, ¿qué quieres que haga? Me salí por luchar por algo que tú como hombre no hiciste. Yo sí salí a luchar por mi país, por mi creado país. Entonces empiezan a cartear y doña Leona le va a decir, aparte, acepta, Lucas Alamán, acepta que las mujeres podemos sentir lo mismo que los hombres, podemos ser valientes,
podemos ser temerarias y sobre todo podemos ver más allá del amor a un hombre. Podemos ver el amor a la patria, el amor al suelo donde nacimos. Acéptalo, las mujeres podemos sentir eso al igual que tú. Y pues Lucas Alamán así como, ay no, entonces ganó, nadie lo dijo, pero todos lo sabemos, doña Leona ganó eso, que es algo para la posteridad y que nuestras niñas de Reforma ojalá vieran que doña Leona siempre peleó, desde hace 200 años peleó una lucha que ellas están peleando, una lucha por la igualdad de derechos, por la equidad, perdón, y por decidir, yo también puedo sentir lo mismo que tú y tú sientes lo mismo que yo. Esa era Leona Vicario. Pero vamos a dar pie ahora a la educación. ¿Qué pasaba con la educación? Perdón. Sí, claro. Paréntesis. Un poco enriquecer sobre Leona Vicario. En efecto, como dice la compañera, pues Leona contrajo matrimonio con un abogado pobre que estuvo trabajando con el tío y que la familia se oponía a que se casara con él. Sin embargo, ella decidió, lo aceptó y pues continuaron viviendo. Leona Vicario fue una gran periodista. Ella trabajó en el periódico El Ilustrador Americano y a través de ese periódico fue como también tuvieron correspondencia con los rebeldes insurgentes. Leona Vicario también fue una de las mujeres declaradas como benemérita y también es quizá una de las únicas mujeres que hasta ahorita que le ha hecho funerales el propio Estado. Al morir, el propio Estado le hizo sus funerales propios, ¿no? Entonces, eso es lo que quería enriquecer sobre Leona Vicario. Dato, el que le hace los funerales de Estado es Antonio López de Santana. No era tan malo. Ahora sí, vamos a ver esta educación. ¿Qué pasaba con la educación de las mujeres? Gracias. Pues vemos notables cambios educativos en el siglo XIX. En principio, pues las mujeres contaban con pocas oportunidades para educarse. ¿Cuáles eran? Una, en casa, que la madre, la nana, le enseñaba los preceptos religiosos y los quehaceres del hogar. Otro era entrar a una especie de institución educativa que se llamaban las amigas. ¿Qué aprendían en las amigas? Igual, doctrina religiosa. Y en algunos casos, si la maestra sabía lo suficiente, les enseñaba a leer y escribir. Otro de los posibles lugares en donde podían educarse era inscribirse a instituciones privadas. Un ejemplo de ellos es el Colegio de Vizcaínas. También, muchas gracias. También contaban, si los recursos daban para ello, con una posible educación en casa, que les podían enseñar, sí, a leer, escribir, a bordar, a cantar, entre otros quehaceres. Vemos a lo largo del siglo XIX cómo van cambiando los papeles y los lugares a los que pueden acceder. En un principio se da un gran debate por si era o no benéfica la educación de las mujeres y por qué. Con la creación del nuevo Estado-Nación, cuando se logró la independencia, pues se decía, las mujeres sí hay que educarlas porque van a ser las formadoras de los nuevos ciudadanos. Entonces hay que crear también instituciones para ellas. Y vemos a partir de la segunda mitad del siglo XIX cómo se crean instituciones para las chicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la escuela secundaria para niñas. También, por ejemplo, ya a finales del siglo, se les da acceso a escuelas normales. Y algo que llama notablemente la atención es que pueden acceder ya a las carreras profesionales. Esto se da más o menos en la década de los 80. ¿Cómo se da este proceso? En principio, gracias a la influencia de lo que estaba pasando en otros países. En Estados Unidos ya contaban con una serie de colegios para mujeres, con la misma calidad y planes de estudios similares a los de los varones. También en Inglaterra, en Canadá. Vemos cómo es un proceso paralelo en distintos momentos y en distintos países. En nuestro caso, también ayudó que algunas mujeres escribieran sobre el tema.
por ejemplo, Lorana Wright. Ella decía, ¿realmente es diferente la inteligencia de la mujer a la del hombre? ¿Hay un determinismo biológico? ¿Realmente sus capacidades dan para estudiar? Sí, sí las dan. Y por ello se dedicó a escribir en una serie de diarios que se llaman Violetas de la Náhuac, Hijas de la Náhuac, y también a ella debemos que se hayan biografiado a todas estas mujeres como Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz y a las primeras profesionistas. ¿Quién fue una de nuestras primeras profesionistas? Matilde Montoya. Fue la primera médica titulada en nuestro país. Y a partir de entonces se creó un gran debate que siguió y muchas transgresoras lograron acceder poco a poco a los estudios universitarios. Y bueno, con esto concluyo mi breve participación. Sí, bueno, para finalizar la parte expositiva, le vamos a pedir a nuestra compañera Carmen que nos exponga lo que nos preparó. Ya ha dado una muy buena introducción, Claudia. En este caso se quedó en el momento en que cuando ya durante la época del Porfiriato empezaron a surgir una serie de profesionistas, mujeres que también se comprometieron a defender sus propios ideales y también al mismo tiempo cómo es que se defendían de aquellas aseveraciones en las cuales decía es que la mujer no puede progresar más. La mujer tiene límites, la mujer no tiene suficiente capacidad, en mentes bastante estrechas y que dejaban mucho que desear y que únicamente veían a la mujer dedicada a su casa. Si no eran entonces unas mujeres que pudieran progresar, estaban bien, hay que tenerlas controladas. Decían, no estamos a que limitemos tanto a la mujer, pero eran contradictorios, pues decían, no queremos tantas cerebrales. Ese era el panorama más o menos como se encontraba durante la época del Porfiriato, cuando, ahora sí que pasando de lo general a lo particular, se presenta la figura de doña Eulalia Guzmán. Surge en 1890, nace allá en Zacatecas, en Piedra Gorda, de una familia sencilla. Estuvo por allá en sus primeros años de infancia y sus papás, queriendo pues que sus hijos tuvieran una mejor educación, una mejor formación, vinieron aquí a la Ciudad de México y empezó a formarse ya dentro de estas instituciones que nos comentaba Claudia, de que ya entró ella como siendo una profesora, entrando a una escuela normalista, que eso era lo que ya marcaba a las mujeres, porque era cuando ya decían, cuando una mujer ya está dentro de una formación normalista, ya eran mujeres que pensaban y que ya eran profesionistas. Entonces, aguas, como dice Dani, porque ya ahí era donde se puede decir que ya se tomaba conciencia y otro aspecto de ver las cosas, que era precisamente los ideales de doña Eulalia Guzmán. Una vez entrando aquí a formarse como profesora normalista, en una entrevista que le hicieron en Radio Educación, en 1947, ya muy posterior, le preguntaron, bueno, ¿de dónde vino esa inquietud por estar dentro de las sociedades femeninas? Ella comentó, es que yo tuve la influencia de una de mis mentoras, la profesora Dolores Correa Zapata. La calificaba de una mujer muy inteligente, bastante adelantada a su época, y ella fue la que le empezó a meter el gusanito de qué cosa es lo que estaba pasando con las mujeres y el papel de la mujer en su tiempo. En su acervo, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia,
Ahí es donde, entre sus documentos, que hay una subserie de asuntos personales relacionados con las asociaciones femeninas y otras cosas más. Ahí es donde podemos encontrar cómo es que, tratando de escudriñar dentro de los documentos, sacando un poco de datos, cómo es que la profesora empezó a tener sus propios movimientos o querer estar dentro de las mismas asociaciones femeninas. Cuando surge la Revolución Mexicana, ella entonces empieza a distinguirse, a estar a favor del movimiento maderista. Pero cuando don Francisco I. Madero es asesinado, va con Victoriano Huerta acompañada de una de sus amigas profesoras, y pues trataba de que no mataran a Madero. Desgraciadamente fue ignorada por Victoriano Huerta, y a los pocos días tuvo que ir a acompañar a su esposa, a la señora Sofía, la señora Sara, para reclamar el cuerpo. Una vez que ya pasó el movimiento maderista, entonces está ahora a favor del movimiento zapatista. Ella misma comenta: nosotros nos arriesgábamos bajo las faldas y bajo otras faldas el parque para poderlo llevar a los zapatistas. Si nos hubieran agarrado en ese momento, inmediatamente nos fusilaban. O sea que arriesgó también su vida por las causas que ella creía convenientes, y no nada más ella, sino toda una serie de profesionistas y profesoras que estuvieron a favor de estos movimientos, porque lo que buscaban, sus derechos laborales, sus derechos al magisterio, su derecho a la educación que ella tanto defendió, pero que después toda esa serie de movimientos se fueron dando a lo largo de todo lo que fue la lucha de revolución, y aún así siguieron luchando y hasta la fecha siguen luchando. ¿Por qué? Porque esas mujeres, en cuanto terminó la revolución, comentaron: a pesar de que nosotros estamos luchando por nuestros derechos, vinieron otros que tomaron la ideología revolucionaria y ¿qué hicieron? Hicieron todo lo contrario, solamente a favor de sus propios intereses. Parte de así que lo dejo en suspenso, que es lo que sigue. De hecho, tenemos que acabar la parte expositiva y ahora viene la sesión de preguntas y respuestas. Nada más para dar una breve conclusión, sí. ¿Ya? ¿Gusta decir algo, señor Gaspar? ¿Sí? ¿No? Ok. Solo esto, recuerden, la mujer siempre va a estar presente de una u otra manera como actor histórico o detrás de bambalinas, pero siempre va a estar ahí. Concluimos ya con Carmen. ¿Gustas decir algo o pasamos? Pues sí, me gustaría mencionar que tenemos una deuda pendiente con todas estas mujeres organizadas, que finalmente, gracias a sus luchas, logramos muchos de los derechos políticos que actualmente tenemos. Eulalia Guzmán, junto con un grupo de profesionistas y diversas activistas, estuvieron al pie del cañón buscando el derecho por el voto femenino, y hasta 1953 lo obtuvimos, y aún nos queda luchar por la seguridad y muchos otros aspectos. Gracias. ¿Cuál era el pensamiento entonces de doña Eulalia, una vez estando dentro de las asociaciones femeninas? Decía: la mujer tiene que conocerme biológicamente, pero también fisiológicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace para crear conciencia? ¿Cómo se puede crear conciencia? Esto es a través del paso de la niñez a la pubertad. El maestro, sin tener una rigidez, ¿por qué? Porque no puede tener una posición rígida con sus alumnos debido a que todos tenemos errores. Entonces, a través de una guía entre padres y los profesores, es como podemos crear conciencia en las jóvenes, para entonces formarles un criterio
y quitarles todo ese complejo de inferioridad. Es la manera en que como ellas pueden agarrar y defenderse y tratar entonces de defender sus propios derechos. Durante todo este tiempo, era un pensamiento así de doña Eulalia porque también lo veía por el lado del psicoanálisis. Ella, aparte de ser educadora, era arqueóloga, era también, educaba a lo que son sus tiempos para ese tipo de cosas, para las asociaciones femeninas, a sus viajes al extranjero. Y entonces, durante esta serie de actividades que realizaba, era la manera en la cual podía ella alimentar y tener una visión de lo que ella tenía de la mujer, pero al mismo tiempo toda la serie de influencias que recibía en el extranjero, porque tenía comunicación con otras asociaciones femeninas que estaban, como decía Claudia, allá en Estados Unidos, en Canadá, mucha comunicación con Inglaterra para ver en qué situación se encontraban, en mayor o en menor grado. La verdad es que todas estaban en esa misma situación de luchar por sus propios derechos. Bueno, ahora sí, si alguien tiene una pregunta, un comentario, un reclamo. Explicamos, bueno, entonces vamos a pasar a explicar las bonitas fotos que tenemos atrás. En el acervo de doña Eulalia, que se encuentra ahí en la biblioteca, como yo les decía, de la Biblioteca de Antropología e Historia, tuve la fortuna de catalogar todo su acervo, que aproximadamente es de unos 3,000 documentos repartidos en 100 cajas de polipropileno, y se encuentran documentos relacionados con todas las diversas actividades que tuvo a lo largo de su vida. No nada más son documentos, sino que también cuenta con unas acuarelas como parte de su pasatiempo. Elaboraba acuarelas, también tenía fotografías, abunda muchísimo, casi la mitad de su acervo sobre el proyecto Ixcateopan. Entonces también se cuentan con fotografías. Ella fue la primera responsable del archivo histórico de Lina. Una vez regresando de allá de lo que son sus exploraciones en Ixcateopan, junto con otra serie de personalidades, fue como que también tuvo el apoyo para entonces ir sacando de la misma biblioteca aquellos documentos que eran documentos manuscritos, que no eran absolutamente nada que ver con la biblioteca, y fue así como empezó a formar el archivo histórico de Lina. Aquí la vemos con Adolfo López Mateos. Ella formó también parte de una serie de grupos como los Rosacruces. También estuvo con los Rotarios, tenía diversos contactos con gente de la política y de aquellos personajes del medio de la cultura, como es el caso del doctor don Alfonso Caso. Acosta también, quien estuvo con ella en las excavaciones de Ixcateopan. Aquí la vemos precisamente con Acosta cuando estaban allá en Ixcateopan, cuando supuestamente se encontraron los restos de Cuauhtémoc. Si tenemos otra, al inicio, por favor. Aquí también está en una entrevista, en una serie de entrevistas que le hacían a la profesora, está ahí dentro del acervo, y aquí está con don Antonio Pompa y Pompa, no sé si será él, pero era el único hombre que estaba trabajando, sus asistentes, y trabajando entonces lo que eran los volúmenes que iba encontrando en la biblioteca. Dentro de la biblioteca hay dos fondos, uno que se conoce como Eulalia Guzmán, pero en realidad es de los carmelitas, solo que así se le conoce debido a que ella estuvo trabajando eso. Estuvo haciendo también esta es ella, una de sus fotografías que se encontraron, también de sus viajes, de sus reconocimientos. Tenemos que encontrar ahí reconocimientos, firmados también los diplomas por parte de Porfirio Díaz y de Justo Sierra. Entonces ahí y también tiene una colección de estampillas postales, en lo que también encontramos. Entonces es muy vasto y se puede decir que es
toda una mujer de su tiempo que refleja la Revolución Mexicana, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Perfecto, ya tenemos nuestra primera pregunta. En resumen, ¿cuál creen que es la mayor aportación que ella hizo a la sociedad? ¿Eulalia? Bueno, depende de qué aspectos, porque como ella se desenvolvía en diferentes actividades, en cuanto a la educación, ella le forjó lo que era la importancia de la lectura. Decía que la lectura era muy importante forjarla dentro de los jóvenes, pero al mismo tiempo era crearles conciencia de lo que era la importancia de la patria. Entonces, resaltaba mucho lo que era la patria. Ella daba clases de geografía, de historia, y a través de sus alumnos era como tratar de darles esa idea que ella tenía, precisamente para crearles un criterio y crearles una conciencia. Eso sería por parte del aspecto educativo. En cuanto a lo que era como filósofa, trataba de buscar siempre la verdad, desde lo que era el inicio del ser humano hasta llegar hasta la madurez, pero tratar siempre de llegar a la verdad, buscar la verdad. Tenemos otro de lo que es como arqueóloga. Como arqueóloga también hizo una serie de exploraciones en Puebla, en el Estado de México, en Chiapas y por supuesto en Guerrero, allá en Ixcateopan. Estuvo colaborando con el doctor Alfonso Caso en el descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán. También se puede decir que en las asociaciones femeninas siempre luchó por los derechos de la mujer, que se reconocieran los derechos de la mujer, que se buscara el voto femenino, que se tratara de ver el respeto, tal como se le define el feminismo, de definir el que es aquella doctrina social en la cual se tienen que respetar los derechos y los derechos básicos de la mujer. Entonces, son de diferentes ángulos donde la podemos ver. Nada más que ella sí quedó como muy estigmatizada por lo del asunto del proyecto Ixcateopan, pero la verdad es que ella tiene un bagaje cultural y de su vida, de su formación profesional como mujer, como arqueóloga, como profesora, que todavía falta por seguir descubriendo y seguir estudiando a la profesora. Yo quisiera saber un poco más acerca de Laureana Wright. Bueno, es una mujer que rompe con los moldes de la época. En principio, formaba parte de grupos literarios a los que pocos tenían acceso. Estaba Altamirano, Prieto, y ella era de las pocas integrantes de estos grupos literarios como de élite. Era una mujer muy culta, que además siempre fue de las precursoras del periodismo en México como mujer, como género. Ella creía firmemente en la educación de la mujer como una forma de desarrollo y también de darles alternativas para sobrevivir en caso de no contar con esa figura masculina que las apoyara. Entonces, ella tiene 2 ensayos muy interesantes justamente sobre estos temas, y ahí ella debate esta idea de la debilidad física de la mujer y también como estas ideas de que no estaba suficientemente desarrollada, de que era una especie de menor de edad. Ella las debate con argumentos muy sólidos. Además, era una mujer masona, espiritista, que formó distintos círculos literarios también, tenía también su círculo de espiritismo. Dejó una gran herencia también ideológicamente a través de su hija y de sus publicaciones, sin duda.
Ella fue de las primeras en documentar las biografías de las primeras profesionistas, las biografías de las mujeres insurgentes y de aquellas que habían colaborado en distintos aspectos con su tiempo. Yo tengo una pregunta sobre Leona Vicario. Quisiera saber si Leona tuvo influencia en las mujeres de su época y si hubo algunas seguidoras sobresalientes de Leona Vicario. De esa época no sé. Yo soy seguidora ferviente del trabajo de doña Leona. En esa época es difícil rastrear. Sabemos que también tuvo un seguidor muy ferviente, don Genaro García. Es su mejor biógrafo. Hizo un trabajo excepcional al recopilar documentos, pasajes, cosas, incluso materiales que tuvo doña Leona. Él se va a entrevistar con los descendientes de ese momento, sus nietas, bisnietas, nietas. Entonces hace un gran trabajo. De esa época no sabría decirte, yo no he encontrado como algún panfleto de mujer a mujer, no hay. Morelos era su super fan de Leona Vicario. Morelos la va a enaltecer. Morelos confía plenamente en doña Leona, sabe que es capaz, sabe que es una mujer valiente, valiosa, tanto así que le va a encomendar a su bebé Juan Nepomuceno Almonte, que por ahí nos llega a sonar en 1864, trae a un barbón. Entonces Leona va a cuidar a Juanito, chiquito, 9 años, 10, una criatura. Morelos mismo le encomienda, cuida a mi hijo. Estaban en la guerra, tanto Leona no podía estar ahí vagando con peligro de que la mataran, y su hijo tampoco, obviamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Que los dos se cuiden y los juntan. Por eso Morelos le va a estar agradecido, te iba a decir toda la vida, pero la verdad es que es muy corto el periodo, pero le está agradecido, tanto que le manda a hacer una pensión, una beca, una pensión, 500 pesos mensuales, una cosa así era. Obviamente no se le pagan porque el gobierno insurgente y cualquier gobierno en México no tiene dinero, pero la intención era muy noble de don Morelos, de que quería que Leona viviera bien, era una niña acostumbrada a vivir bien. Entonces a Morelos le partía el corazón que doña Leona anduviera ahí toda llena de tierra, toda raída. Entonces dice, tengo que hacer algo, pero pues obviamente se quedan en buenas intenciones. Él es uno. Andrés Quintana Roo era también su gran fan de doña Leona. Y son como de los que tenemos algún rastro, algún documento. Ellos sí, obviamente está enamoradísimo Andrés de ella. Morelos le agradece, de ahí en fuera ya no, más que hasta el siglo XX, finales del XIX, que se empieza nuevamente a retomar esta idea de las mujeres, de participaron, vamos a hacer algo, pero se hacen trabajos biográficos, un tanto monográficos, pero hasta ahí. Don Porfirio la rescata, y don Porfirio de hecho también dice, bueno, hay que llevarla al monumento a la independencia, y por órdenes de don Porfirio es de que se quitan los restos que estaban en el Panteón de San Fernando, se inhuman, a don Andrés, a doña Leona, los sacan y los van a dejar al monumento a la independencia recién inaugurado. Entonces, nada más y nada menos que tremendo honor el que una mujer, una de tantas, esté en el monumento. Pero sí, no sabemos si tuvo algún impacto directo, no lo sabemos. Ahorita queremos hacer un impacto, pero en esa época sería difícil por la cuestión de comunicación, era muy difícil que las noticias se supieran rápido. Entonces, incluso su participación, te digo, estaba estigmatizada. La doña Leona no era como el mejor ejemplo a seguir. Ya eso viene muy después, muy después, que es un ejemplo a seguir doña Leona. Entonces, no sé si respondí. Bueno, tengo una duda. Ahorita que es el año de Leona Vicario, cierto historiador me comentaba que lo que tú decías, no había dinero en las arcas para darle pensión, todo, pero se le dio una casa donde ella controlaba, me decía un historiador, o le pagaba dinero a unas mujeres públicas, o sea, que era una forma de sufragar sus gastos, ¿no?
donde inclusive iba Santana con amigos a hacer fiestas y tertulias, a esa casa que está por Santo Domingo, ¿no? ¿Qué es cierto de eso, perdón? Pues mira, a doña Leona le van a quitar su herencia al momento que la descubren que es insurgente. La Inquisición, que todavía estaba, le confisca bienes materiales, su casa, que creemos que estaba cerca de Madero, entre Uruguay, por ahí, estamos investigando todavía, pero creemos que estaba en ese cuadrante que era la zona más rica de 1810. Se le quita esa casa, obviamente se congelan sus cuentas y ella se va a la cárcel. Pasa el tiempo, se consuma, etcétera, etcétera, ya llega el triunvirato, todo, y doña Leona así, oye, perdón por molestar, pero necesito mi dinero, perdón, ya sé que es la tercera vez que vengo en la semana, pero es que mi marido no encuentra trabajo, tengo 2 hijas, y pues tú sabes, nos da hambre, ¿no? Entonces, detalles insignificantes, sí, tengo que comer. Entonces, el gobierno así como, ay, mira, doña Leona, yo sé, es nuestra heroína, pero no hay dinero. Y lo que le quitó la Inquisición, pues no fueron 3 pesos. Fue una tremenda fortuna. Entonces, o sea, creo que era más fácil que le dieran un estado o sea, así, bueno, pues tenemos el estado de Tlaxcala, y le quedaban debiendo. Pero bueno, entonces le dijeron, a alguien se le ocurrió, de esas brillantes ideas de, ya sé, te voy a dar 3 casas, ¿cómo ves? Y pues doña Leona así como, no, me sirve más el dinero, pero pues lo platican y bueno, va, las 3 casas. 1, la de Santo Domingo. 2, está por la calle de Jesús María. Y 3, le dan una hacienda en Hidalgo, bueno, lo que es Hidalgo ahorita, en los llanos de Apa. Una hacienda ganadera, obviamente que fue confiscada a un español, abandonada, tenía unos magueycitos, y pues doña Leona dijo, bueno, de eso a nada, pues ya, es bien recibida, gracias. Y pues doña Leona desde ahí también empieza ya otra vez a volverse peculiar. Doña Leona va a administrar su hacienda, no don Andrés, ni alguien más. Ella administra su hacienda, que en ese entonces era ganadera. El pulque ya era famoso, pero era muy difícil transportarlo. El pulque se fermenta así. Entonces, pues el pulque se distribuía ahí a 5 cuadras a lo mucho. Sí, ya. Con don Porfirio, que llegan los trenes, es como el pulque tiene un auge tremendo. Pero bueno, doña Leona ya estaba muerta. Pero entonces nos quedamos. La hacienda era administrada por ella, que por cierto también tiene problemas, porque como una mujer iba a administrar, esas son cosas de hombre, claro. La casa de Santo Domingo. La casa de Santo Domingo, ella ahí va a poner su residencia, de 2 niveles. Se acostumbraba, el nivel de abajo siempre va a ser para rentas, para renta de locales o de lo que tú quieras, pero para renta. Y el nivel de arriba era la casa de doña Leona y don Andrés. A lo de abajo va a llegar un jovencito, muy jovencito, jarocho, de nombre, todavía tenía sus 20 uñas bien. Entonces va a llegar ahí a rentarle a doña Leona, y pues doña Leona dice, mira, pues qué carismático, ¿no? Porque aparte Santana podrá hacer todo, pero era carismático el hombre, muy carismático. Si estuviera aquí, nosotros, no, era la cosa más carismática que podíamos encontrar. Entonces le renta, don Antonio ahí andaba haciendo sus pininos en la política, como pues sabía a ver qué hago, ¿no? Y le renta. Entonces, por eso les digo que eran como amigos, conocidos, se encontraban. Obviamente don Antonio también, uno de sus grandes pecados es que era mujeriego a más no poder. Y pues en plena adolescencia, pues imagínense don Antonio, yo creo que si yo no he encontrado documentos y yo no conozco a nadie que me haya dicho eso. Suena chisme de pasillo, pero chisme muy interesante. Entonces muy seguramente, no dudo que don Antonio haya metido mujeres públicas a la casa, no lo dudo, pero tampoco tengo pruebas. Entonces, pues ahí también ya no era cosa de doña Leona. Doña Leona no podía llegar así de, no metes a nadie, ¿no? Pues no, doña Leona no se podía meter. Entonces, pues ya, ni modo, pues a ver qué pasa. Que doña Leona lo supiera del todo o lo pudiera controlar, eso sí, no, porque, pues no. Que doña Leona trajera mujeres públicas, no lo creo. ¿Por qué? Por su pensamiento. O sea, ahí sí se contradice un poco el hecho, el acto. Entonces no creo que doña Leona haya solapado ese tipo de actitudes. Le digo, ella no puede mandar sobre otra persona, pero que ella lo haga, no creo. Que se hicieran fiestas así muy festivas, pues tampoco creo que ella haya aprobado eso, pero pues tampoco lo podía evitar porque al final de cuentas ella solo rentaba.
Entonces, pues no podía haber más. Pero digo, no creo que doña Leona haya sido de esa, seguramente hay una calumnia ahí por así. Porque pues doña Leona era mal vista, le repito, era mal vista. Entonces era mala, era una mujer machorra, era una mujer, no sé, otro adjetivo así, era de lo peor. Entonces, pues sí, obviamente, si veían a don Antonio con una mujer cada semana, es que esa Leona Vicario le permite de todo. Y pues doña Leona dice, ay, pues yo qué puedo hacer, yo no soy su mamá, o sea, no lo voy a cuidar. Mientras me pague la renta, pues ya, me doy por bien servida. Porque aparte don Antonio se atrasaba con las rentas. Entonces, eso sí está escrito, doña Leona. Dije, otra vez Toño no me pagó el mes, pero bueno, ¿qué le hacemos? Creo que va a terminar de político ese hombre, entonces sí, pero bueno, sí, algo tiene, no sé qué, que me lo figuro en la presidencia, pero bueno. Así no sé si respondí. Más o menos. Quiero preguntarles, ¿cuáles eran las consecuencias penales y sociales que tenían las mujeres que se involucraban activamente en la independencia? Y dependía de su estatus social. ¿Sí, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Y otra cosa, ¿saben ustedes de estudios de fusilamientos de mujeres? Acerca de la segunda pregunta, sí hay una serie de textos, uno publicado por el INERM que se llama Ellas que dan de qué hablar, y menciona justamente los destinos de distintas mujeres participantes en la insurgencia. En principio sí, en muchos casos podía depender de su situación social y económica. Por ejemplo, pues Leona Vicario fue enclaustrada en un colegio, ¿no? Igual la corregidora. Otras fueron encarceladas en muy malas condiciones. También habían unas instituciones que se llamaban de recogimiento, que eran más o menos como un estilo reformatorio y que tenían como fin el aleccionamiento moral. Entonces, en un inicio, cuando estaban suavecitas las cosas, decían, bueno, pues las vamos a encerrar en estos lugares, las vamos a aleccionar, para que no sigan de insurgentes, de sediciosas, de conspiradoras. Pero ya después se dieron cuenta de la importancia que tenían en el movimiento, cómo pues llevaban correos, como habían comentado, bajo sus enaguas llevaban las armas, estaban al pendiente de lo que se decían en las distintas reuniones, ellas organizaban tertulias. Entonces, y también hubo las que participaron militarmente, tomaron las armas, una incluso llegó a quemar su hacienda para que no tomaran los realistas las viandas, lo necesario para que pudieran vivir, ¿no? A esa mujer lamentablemente le quitaron todo, la ofendieron de otro tipo de maneras, la violentaron y ella acabó vagando y muriendo en la pobreza. Y llegó un momento en que se dieron cuenta que era tan importante la actividad de ellas que dijeron, es que ellas usan todas las armas de las que disponen, son unas seductoras, pretenden convencernos, entonces ni modo, hay que pasarlas por las armas. Y muchas corrieron esa suerte. Otras empobrecidas, porque no hemos hablado del destino de todas esas familias que se quedaron en un país devastado, y muy pocas fueron las que fueron acreedoras a una pensión, que muchas veces era simbólica. Ustedes bien saben que en esta época del movimiento de insurgente había todo tipo, bueno, había clases sociales distintas, ¿no? Y dentro de ellas la mujer era un elemento que no tenía la libertad para tener una educación plena, solamente podía elaborar lo más elemental. Muchas de ellas de manera autónoma lograron alcanzar el saber leer y el saber escribir, y sobre todo pues con algunos que contaban con solvencia económica, pues podían tener el privilegio de tener una educadora. También, como lo dije hace rato, muchas de estas insurgentes
van a apoyar económicamente al movimiento insurgente de manera monetaria, de manera económica y sobre todo en cuanto a la imprenta, el equipo, el material adecuado para poder imprimir a través de la correspondencia que se dio con la secta de los Guadalupes. Se logró tener esa vinculación entre los distintos insurgentes, donde se abría la comunicación. Utilizaban seudónimos para poder llegar la información ya sea con Morelos o con Hidalgo o algunos otros insurgentes. Esos seudónimos, pues de ahí fue donde surgió esta parte de la secta de los Guadalupes, ¿no? Quizá yo podría decir que Josefa Ortiz de Domínguez con Leona Vicario quizá podrían ser casi unas auténticas revolucionarias liberales, porque las dos coincidieron en la secta de los Guadalupes, las dos estuvieron en las reuniones clandestinas y las dos contribuyeron con nuevas ideas para la emancipación del país. Entonces, eso es lo que puedo agregar. Me gustaría responder, yo no, pero me gustaría que respondieran desde otro punto de vista, el impacto moral, ¿entendí bien? Sí, moral y penal. Moral y penal. Sobre todo, saber qué las... Sobre todo saber cuáles eran sus limitaciones, o al contrario, qué las podía animar a entrar en la lucha. O sea, si había unas consecuencias muy fuertes, a lo mejor pues con más confianza podrían intervenir o no. O sea, sobre todo saber qué me va a pasar si yo me meto a eso. Como mujer, cuáles eran sus temores, exacto. Lo que quería, no tanto de la lucha, sino trasladarlo un poco ya a la modernidad del siglo XX, en este campo laboral, cómo la mujer se va integrando campo laboral, va saliendo de la familia, va saliendo de este pequeño cuadrito en el que se le va a encerrar. Y particularmente con el caso de Eulalia Guzmán, creo que lo podemos ejemplificar de una gran manera. Eulalia va a llegar a un mundo, bueno, está en un mundo de hombres, pero llega todavía a un mundo de más hombres, o sea, son arqueólogos. La arqueología es cosa de hombres porque tienes que andar en el cerro caminando, la lluvia, el sol, la tierra, los bichos, todo. ¿Cómo una mujer va a andar en esas circunstancias? ¿Cómo doña Eulalia Guzmán pudo hacer eso? Una gran inspiración que tenían estas mujeres que formaban parte de estas asociaciones femeninas era precisamente sus antecesoras, porque hasta les hacían homenajes. Y cuando tomaban la palabra, cuando publicaban sus boletines, ellas mismas decían que nosotros tomemos el ejemplo y el espíritu aguerrido que aquellas mujeres lo hicieron y que nos heredaron, y que nosotras tenemos que seguirlas reivindicando. Yo creo que ese era el gran ánimo que tenían ellas, pero al mismo tiempo la situación en la cual ellas se encontraban era lo que también las motivaba, porque ya no querían ser nada más la consorte del marido, sino que se decía, es que ellas nacen esclavizadas, las libera el marido, pero ellas mismas solas se vuelven a reivindicar. Entonces, esa era como su inspiración, aquellas mujeres. Si aquellas mujeres pudieron, enfrentándose a situaciones complicadas, mucho más complicadas por estar en guerra, nosotras tenemos que trascender. ¿De qué manera? A través
de entonces buscar y luchar por sus ideales, pero al mismo tiempo no nada más el hecho de que pudieran luchar por ellas mismas, sino que tenían que trascender en la sociedad. No nada más era de que es que somos mujeres y queremos esto. Queremos que también la sociedad encuentre la paz y el progreso. Ubíquense en ese contexto histórico. Pasaron lo que era la Revolución, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y después, ¿qué es lo que sucedía? Mucha insalubridad, pobreza, devastación. Y se trataba de que entonces saliera el país, al ver en ese contexto en que se encontraban, cómo se encontraban los hospitales, cómo había tanta insalubridad, de qué manera entonces nosotros podemos cooperar o aportar para poder salir de esta guerra devastadora. Entonces sí se encontraron en situaciones muy difíciles, pero entre ellas y las aportaciones que iban haciendo y del apoyo que también recibían por parte de José Vasconcelos, y no nada más el hecho de agarrar y decir, soy profesionista, pero también quiero seguirme forjando en el extranjero, perfecto, te apoyo, tienes una beca, estudias, pero lo que tú estudies lo vienes aquí entonces a aplicar, como es en el caso de la lepra. Una de aquellas mujeres profesionistas que fueron, se prepararon, y qué cosa es lo que aprendí, aquí vengo, lo aplico precisamente para ayudar al país. Entonces no trabajaban nada más por ellas, trabajaban también para la sociedad. Muchas gracias. Ya por cuestiones de tiempo solo damos la intervención, ya no va a haber más preguntas, perdón, pero pasamos con él. Bueno, es muy breve. Muchas de estas, volviendo al punto de las mujeres insurgentes, muchas de ellas, como mencionó un poco la compañera, cuando fueron sospechadas o fueron hechas prisioneras por parte de la Santa Inquisición, pues sufrieron el encarcelamiento, y una de ellas que sufrió el encarcelamiento fue Leona Vicario. Inclusive dentro de la cárcel dio a luz su primera hija. No contó con ningún apoyo médico en el cual le pudieran brindar. Ahí demostró también su fuerza y su resistencia para dar a luz a un ser humano. También en esta época muchas de las mujeres pues pudieron salvarse de la Inquisición, pudieron salvarse de la ejecución o el fusilamiento del ejército realista, pero también muchas murieron, ¿no? Murieron en el combate o murieron de manera violenta, ¿no? De que hubo muertes de mujeres, los hubo, ¿no? Algunas sufrieron tenazmente, y en algunas, pues como ustedes saben, son reconocidas como heroínas en las batallas, ¿no? Y dentro de ellas, pues están estas dos mujeres, ¿no? Que fue Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez. Gracias. Ya para terminar, creo que la pregunta era si las consecuencias eran tan terribles, pobreza y muerte, ¿por qué se arriesgaban, no? Esa era la pregunta. Pues creo que la respuesta es muy simple, por el odio a los gachupines. O sea, el odio era tan extremo que a la gente le importaba un comino acabar en la pobreza en el paredón con tal de sacudirse el yugo español. Ya era una cosa que ya mujeres y hombres ya no podían soportar más, ¿no? Y bueno, aquí ya le dejamos porque ya nos excedimos bastante del tiempo. Nada más agradecerles su presencia y recordarles que el mes que entra tenemos otra tertulia. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.